existiendo. La gestión operativa siempre intenta solucionar problemas del corto plazo. Generalmente, problemas de corto plazo, decimos un corto plazo máximo un año, ¿no? Por eso la información empleada siempre es cuantitativa, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nosotros aplicamos una gestión operativa, por ejemplo, ya nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué puede hacer una gestión operativa, por ejemplo, dentro de una empresa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ser, por ejemplo, tomar decisiones encaminadas al día a día? Un ejemplo. ¿Alguien me puede colaborar? Roger. Puede ser una planificación, por ejemplo, en el área de ventas para mejorar el ingreso de la empresa. ¿Puede ser eso? Puede ser, puede ser. Fuentes, Peredo. No sé, puede ser hacer algún inventario en la empresa. Puede ser un inventario, sí, por supuesto, eso es algo a corto plazo, donde nosotros ya tenemos la información y podemos agarrar y decir, bueno, el inventario lo vamos a mejorar haciendo esto, ¿no? Porque esto nos va a permitir tal vez, ¿qué le digo? Tener una mejor orden, y eso son decisiones que se van tomando día al día, ¿no? Otro, por ejemplo, puede ser tal vez cambiar un tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, o que tal vez, no sé, tenemos una maquinaria que nos genera gran cantidad de unidades defectuosas, entonces son decisiones que se toman, por ejemplo, para poder sobrevivir, ¿no? Que se toman para que la empresa siga sobreviviendo. Entonces son información que se hace día a día y, como dice, la información empleada es cuantitativa, o sea, se puede cuantificar, ¿ya? Y ahí viene la gran diferencia, mientras que una gestión estratégica, fíjense, vamos a verlo más aquí, más adelante, ya, una gestión estratégica se refiere ya a tomar decisiones a mediano y largo plazo. Y aquí estamos hablando por lo menos de un ejemplo, 5 años, ¿no? Donde la información que se toma en cuenta, ya más que todo son información cualitativa, ¿ya? Ojo, obviamente no vamos a desechar la información cuantitativa, vamos a tomar en cuenta la información cuantitativa, pero también vamos a tomar en cuenta en un gran, o sea, en un gran porcentaje lo que es la información cualitativa. Es la gran diferencia. Por ejemplo, en esto se da cuando, por ejemplo, hay una empresa que tal vez quiere ampliar ya su mercado. Entonces, para esto tiene que hacer su diagnóstico, ¿no? Entonces, ampliar su mercado, ¿qué puede ser, por ejemplo, ¿no? Ir y poner una sucursal en otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces eso involucra inversiones a largo plazo para poder recuperar esa inversión. Entonces, aquí hablando de que tenemos que utilizar una información cualitativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la tendencia, a un análisis de la demanda, tenemos que tomar en cuenta el factor económico, el factor social, el factor político, ¿no? Que no son informaciones cuantitativas, que se pueden contar, sino cualitativas, ¿no? Que esto es determinante también para poder aplicar una gestión estratégica. Es importante, o sea, por eso cuando una empresa va a invertir en algún país, lo primero que tiene que ver es el riesgo que corre, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo, por ejemplo, que no es cuantificable, sino es algo cualitativo, por ejemplo, el factor político. ¿Cómo son las leyes, no? ¿Hasta dónde uno puede agarrar e invertir sin que haya el riesgo de que las políticas, las leyes puedan afectarnos de una forma negativa, ¿no? Entonces, ahí estamos tomando en cuenta la información cualitativa. Fíjense, la gestión estratégica se basa tomando en cuenta la información cualitativa, pero sin dejar de lado o sin desechar la información cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto, la información cuantitativa? Cuando nosotros hacemos nuestros estados de resultados, ¿no? Entonces nosotros a través de nuestro estado de resultados
tomamos decisiones estratégicas, porque si nosotros vemos que, por ejemplo, queremos aumentar nuestras utilidades, ya para eso tenemos que tener la información interna o la información cualitativa. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro estado de resultados, si estamos ganando, si estamos perdiendo, etcétera, ¿no? Y esa es la información cualitativa, por ejemplo, una de las informaciones cualitativas que nosotros analizamos. Otras informaciones, cuantitativas. Otra de las informaciones cuantitativas que está dentro de eso, por ejemplo, que nosotros podemos considerar son las ventas. Eso nos generan números, ¿no? Para poder determinar si es que necesitamos ampliar las fronteras de nuestro mercado. Y obviamente para poder invertir nosotros necesitamos ambas, tanto la información cualitativa o cuantitativa. Pero ya nosotros estamos enfocados a un mediano y largo plazo. ¿Por qué decimos mediano y largo plazo? Porque ya estamos hablando de estrategias de grandes inversiones, y para recuperar esas grandes inversiones nosotros no la podemos hacer de un día para otro. Eso involucra un tiempo, un proceso, una gestión, ¿no? Para poder recuperar las inversiones. Es por eso que obviamente se dice que es sinónimo entre gestión, administrador, ¿no? Porque esto involucra a administrar o gerentar utilizando los diferentes recursos, ¿no? Y definiendo propuestas. Uno, ya pueden ser operativas o pueden ser estratégicas, ¿no? Entonces, nuestra visión ya nos dirá qué es lo que vamos a hacer. Y nuestra visión y todo nuestro diagnóstico nos dirá si lo que vamos a aplicar es una gestión estratégica o una gestión operativa, ¿no? ¿Por qué nuestro diagnóstico? Porque de nuestro diagnóstico van a salir nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Y eso va a limitar lo que nosotros podamos aplicar, si aplicamos una gestión estratégica o operativa. ¿Por qué? Por ejemplo, para aplicar una gestión estratégica, los recursos económicos que se requieren son grandes. No solamente los recursos, obviamente, los recursos económicos que cubren otros recursos, por ejemplo, como recursos humanos, como recursos en infraestructura, y todos los recursos que entran o que involucra una empresa, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Entonces, a nosotros al aplicar una gestión estratégica, como les decía, necesitamos saber cuáles son nuestros análisis FODA. Y de ese análisis FODA, ya, ustedes van a hacer una planificación. En esa planificación estratégica, ya, ahí se va a analizar todo lo que es la visión, la misión, los objetivos que ustedes van a tener, ¿ya? Y sobre esos objetivos ya van a definir sus estrategias. Entonces, las estrategias que ustedes tomen van a decir, ya van a salir de ese análisis FODA, y esas estrategias ya no van a decir si la gestión que ustedes van a aplicar es una gestión estratégica u operativa, lo cual obviamente va a estar limitada, ¿no? También por los recursos económicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, decidimos invertir, obviamente nos limita mucho la capacidad de endeudamiento que nosotros podamos tener, ¿no? Porque si nosotros tenemos capacidad de endeudamiento, vamos a poder realizar tal vez préstamos y poder invertir para poder tal vez aplicar una gestión estratégica. Pero si no tenemos, no nos queda otra que solamente aplicar una gestión operativa, ¿no? Hasta que dispongamos de los recursos necesarios para poder aplicar una gestión estratégica, si es que así lo requiere el mercado, ¿no? No sé si me he hecho entender, jóvenes, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la diferencia entre ambos términos, gestión estratégica y gestión operativa. Noelia, ¿alguna pregunta? Yo no entiendo muy bien la gestión operativa, perdón, ¿lo podría explicarlo? Claro que sí. Fíjese, la gestión operativa se refiere más que todo a solucionar problemas, como les decía, del día a día. Por ejemplo, no sé,
hay gran cantidad de desperdicio, hay gran cantidad de unidades defectuosas. Entonces, ¿a qué se refiere? Las cantidades de unidades defectuosas las podemos cuantificar en el día a día, ¿no? Y podemos saber cuánto está perdiendo la empresa solo por esas unidades defectuosas. Entonces, son decisiones que se toman en el día a día y a corto plazo porque nosotros podemos decidir y decir, bueno, contamos con los recursos tal vez para poder cambiar esta maquinaria que no sirve, tal vez comprar del mismo modelo, pero tal vez ya una maquinaria nueva, ¿no? Que nos ayude a reducir esas unidades o a eliminar esas unidades defectuosas, que tal vez será el punto clave que generaba ese problema. Entonces, fíjense, no necesitamos hacer un diagnóstico externo e interno. Simplemente son problemas diarios que se nos están presentando y que nosotros estamos solucionando día a día. En cambio, una gestión estratégica, no. Y es una gestión estratégica cuando ya nosotros queremos hacer inversiones a largo plazo. Y para hacer una gestión estratégica ya nosotros tenemos que ampliar nuestra área de estudio, ¿no? Ahí ya tenemos que analizar factores económicos, políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, ¿no? Para poder ya saber cuáles son nuestras potencialidades y nuestras amenazas y debilidades. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos una gestión estratégica, nosotros analizamos y podemos hasta cambiar todo lo que es nuestra visión. Podemos cambiar nuestra visión, ¿no? De nuestro negocio. En la gestión operativa, no. La gestión operativa lo único que hacemos es solucionar problemas que se van presentando en el día a día. La gran diferencia es que la gestión operativa es a corto plazo y la gestión estratégica es a largo plazo. ¿Quedó claro? ¿A largo plazo se refiere mayores a un año o hay alguna forma de medir eso? A ver, mire. Por ejemplo, una de las... Podemos tomar como ejemplo para un largo plazo, ya dice que generalmente son a 5 años, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son inversiones grandes, por eso le decía. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa grande que quiere ampliar su negocio en otro país, ¿me entiende? Entonces, si usted quiere aplicar o quiere operar, que su empresa opere en otro país, entonces usted tiene que hacer un estudio largo y muy minucioso, donde no solamente tiene que analizar su estado de resultado, también tiene que analizar las políticas y la demanda del país o de la región donde quiere usted operar, ¿no ve? Entonces, si usted quiere invertir en otra región, eso involucra inversiones, involucra aplicación de recursos económicos, recursos humanos, etcétera. Pero solamente enfoquémonos en los económicos porque eso cubre todo lo demás. ¿Sí? Entonces, para poder recuperar esos recursos económicos, usted no lo va a recuperar de un día para otro, ni de un mes para otro, ¿me entiende? Entonces, eso generalmente lleva un periodo de tiempo y por eso se considera aproximadamente 5 años o más, tal vez. Hay empresas que invierten para recuperar en 5, 10, 15, 20 años. A eso ya se le llama una gestión estratégica, donde previamente tienen que hacer un estudio minucioso, tienen que hacer un análisis detallado de todo para poder tener la menor cantidad de errores, ¿no? Ser lo más preciso. ¿No? ¿Me entiende? Aunque obviamente las tendencias pueden cambiar de un día para otro. Por ejemplo, esta pandemia nadie se la esperaba y ha cambiado el rumbo del negocio en prácticamente meses. Supuestamente se veía lejos en el 2019, en enero del 2019, por ejemplo, ¿cuándo fue la pandemia? En el 2019, en el 2020 fue, ¿no? Marzo del 2020 fue la pandemia, ¿no ves? Estamos en el 2021. Por ejemplo, en el 2019, ¿quién se iba a imaginar esta pandemia? La gente, por ejemplo, tenía montones de inversiones y todo lo demás. Podían haber tenido inversiones a largo plazo, pero ¿quién se iba a imaginar esta pandemia que tal vez iba a provocar cerrar? Entonces, cuando nosotros planificamos a largo plazo, ¿ya?
Entonces son inversiones grandes que también pueden verse afectadas, ¿ya? Pueden verse afectadas por situaciones ajenas, por ejemplo, ¿no? A nuestras predicciones, como por ejemplo la pandemia. ¿Me entendió, Mariela? ¿Ya? Entonces, la gran diferencia entre una gestión operativa y una gestión estratégica es el tiempo, tal vez el tiempo de ejecución y de recuperación de la inversión. Ya, por ejemplo, si usted tiene una gestión operativa y como le decía, una de las mejoras que va a hacer tal vez es cambiar una máquina. Sabe que al cambiar esa máquina usted esa inversión la puede recuperar hasta en un año, menos tal vez, con las ventas, etcétera, ¿no? Dependiendo del tamaño de su empresa. Pero si hablamos de una gestión operativa, y si usted decide operar o ampliar los negocios, poner una sucursal en otro departamento, en otro país, difícilmente, por ejemplo, solamente hablemos de cambiar de departamento. Ampliar una sucursal en otro departamento tal vez involucra que construir una infraestructura, invertir en maquinaria, invertir en inmobiliarios, etcétera. Recuperar toda esa inversión difícilmente la va a hacer un año, a no ser que sea negocio mejor que el narcotráfico, pues, ¿no? Para que digamos vamos a recuperar rápido la inversión. O sea, pero de lo contrario, difícil, hay inversiones que se recuperan, como les digo, la gente, el retorno es tan bajo que se recuperan en 5, 10, 15, a veces invierten hasta para recuperar de aquí 20 años, por ejemplo, ¿no? Son inversiones a largo plazo. Por lo menos estamos hablando de 5 años, en lo que es una gestión estratégica. Ya, gracias. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, queda claro, hija, gracias. Erika Dorado, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniera. Ingeniero, una Dígame. consulta. Un ratito, por favor, está preguntándome Erika, a ver, dígame, después por favor continúa la otra persona. Perdón. En el caso de la producción de cada empresa, digamos, ¿esto qué sería una gestión operativa o estratégica? A ver, fíjense, miren, yo le voy a decir lo siguiente. La otra vez tuve la oportunidad de ver una empresa, por ejemplo, que quería industrializar una nuez, por ejemplo, ¿no? Una semilla de macadamia, nuez de macadamia. Y desde el momento que se empezaba a preparar la tierra, a realizar el sembrado, a poner los plantines, que los plantines crezcan, por lo menos creo que llevaba entre mínimo 10 años. Entonces, fíjense el tiempo que iba a demorar recuperar esta inversión. Obviamente, después que ya estaban los plantines o las plantas dando su fruto, ya lo que se le iba a hacer después ya solamente era un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento a las plantas para que cada año ya solamente dedicarse a cosechar y hacerle su mantenimiento. Pero previo, fíjense, a la obtención de estos productos, fíjense el periodo de tiempo que llevaba este tipo de gestión, esta inversión, hasta recuperar la inversión. ¿Ya? Entonces, esto puede demorar, por ejemplo, si usted me dice, en una empresa se va a aplicar, en una empresa solamente se puede aplicar gestión estratégica, me decía, ¿no? ¿Qué era su pregunta exactamente, Erika? De la producción, digamos, de una empresa. ¿Qué tiene? ¿Qué gestión aplicaríamos? ¿La estratégica Ya. o la operativa? Exactamente. Muy buena su pregunta, Erika. Ya, y esto es lo que yo le vengo diciendo desde que empecé a explicar la clase hoy día. Es como que cuando uno va al médico y uno, por ejemplo, llega donde el médico y le dice, ¿qué puedo tomar? ¿Una aspirina o un antibiótico? ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos, el médico no puede directamente decirnos, toma una aspirina o un antibiótico. ¿Qué es lo que hace el médico primero? Hacer un Erika. análisis. ¿Perdón? Un estudio. Análisis.
Exacto, lo primero que hace es darle orden, saque ese análisis de esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro. Eso viene a ser el diagnóstico que nosotros hacemos, Erika. Erika, atiéndame, por favor, ya que me preguntó, después continúa su charla, ¿ya? Para que le quede claro. Entonces, cuando nosotros, o sea, queremos saber qué tipo de gestión vamos a aplicar, primeramente tenemos que hacer nuestro diagnóstico, señorita. Y vamos a hacer ambos, por eso en el proyecto ustedes van a hacer los dos diagnósticos, tanto el interno y el externo. Y una vez que hagan esos diagnósticos, ustedes van a hacer su análisis FODA. Y en función a la visión que ustedes tengan, o sea, van a hacer ese análisis FODA, y ese análisis FODA les va a decir qué tipo de gestión van a aplicar, si van a aplicar una gestión operativa o una gestión estratégica. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, por eso quiero por favor que la próxima clase todos los tengan impreso el proyecto, el contenido del proyecto que les he dado. ¿Ya? Porque si no lo tienen impreso, no le ponen atención, yo voy a seguir avanzando y voy a asumir que ustedes le entienden. Y después, por favor, no quiero sorpresa. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya lo hubieran impreso, ya les aseguro que ya por lo menos ya tuvieran más clara la duda, o sea, más clara la idea, no la duda. Tuviera más clara la idea y ya preguntarían con mayor precisión. Entonces, para poder saber qué tipo de gestión vamos a aplicar, tenemos que tener un diagnóstico, como les decía. Ese diagnóstico nos va a arrojar todo lo que es nuestro análisis FODA. Y de nuestro análisis FODA nosotros vamos a sacar nuestras estrategias. ¿Ya? Y obviamente dentro de ese análisis, dentro de ese diagnóstico del cual vamos a hacer nuestro análisis FODA, ese diagnóstico involucra un diagnóstico interno. Dentro de ese diagnóstico interno ustedes van a analizar el producto, van a analizar la organización, van a hacer un estado de resultados para saber cómo está la situación ahora, si está ganando o está perdiendo. Van a hacer un diagnóstico externo, van a analizar el mercado, van a analizar la demanda, van a analizar la competencia, van a hacer un análisis económico, político, social. Y toda esa información la van a obtener y de ahí van a hacer su análisis FODA. Y de esa información, ahí ustedes van a poder decidir si lo que van a aplicar es una gestión operativa o una gestión estratégica. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes me hacen su proyecto, ¿ya? Les voy a hablar de los anteriores semestres, con la misma pregunta, yo les puedo hacer a todos los grupos, porque sé que no todos van a ser de diferentes empresas. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que al hacer de diferentes empresas, entonces no van a manejar el mismo tipo de mercado. No van a manejar el mismo tipo de mercado, el mismo tipo de demandante, no van a manejar la misma competencia. Entonces, por lo tanto, jóvenes, es increíble, o sea, he tenido experiencia que no han copiado los proyectos, que a veces hasta la misma coma, hasta el mismo error aparece, lo cual ahora ya yo no voy a dejar pasar ese tipo de cosas. Por eso les estoy explicando ahora muy detalladamente, para que ustedes por favor traten de eliminar cualquier tipo de duda. Exploten, pregunten, porque después voy a ser yo la que les voy a preguntar y necesito que ustedes, si tienen alguna duda, la aclaremos ahora. ¿Ya? Entonces, quedó claro que la gestión operativa o estratégica no la defino yo ahora, la define en función a ese procedimiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Me entienden? A veces algunas personas, ¿qué es lo que hacen? Me hacen un diagnóstico, un ejemplo, lo copian, sacan del internet un diagnóstico. Se inventan un análisis FODA, se inventan unas estrategias, ¿ya? Y por último, utilidades. No. Ahora, ¿qué es lo que yo lo primero que me voy a fijar, por ejemplo, va a ser un estado de resultado propuesto? Yo le voy a preguntar, ¿está ganando o está perdiendo? Yo sé que la mayoría me pone que está ganando. Perfecto, está ganando. ¿Cómo obtuvo esta ganancia? Esta ganancia la obtuvimos, ¿por qué? Porque hemos reducido, por ejemplo, ¿qué le digo? La cantidad de mano de obra. Bien.
redujo la cantidad de mano de obra. En vez de que utilicen 20 trabajadores, ahora estamos utilizando 10, me van a decir. Perfecto, esa es su estrategia, sí. Ya, ¿de qué parte del análisis FODA lo sacó? Entonces me tienen que sacar exactamente. Hemos cruzado esta fortaleza con esta oportunidad. Ah, ya. ¿En qué parte de su diagnóstico está? Muéstreme párrafo, muéstrame página. ¿Me entiende? Entonces no me la van a poder charlar porque el objetivo, jóvenes, es que tiene que ser secuencial y correlativa la información. La información que nosotros tengamos la tenemos que utilizar de una forma correlativa, todo bien enlazado. ¿Entiende? No pueden ir el diagnóstico por un lado, las estrategias por otro, no. Nosotros tenemos es como que si uno vaya al médico y uno se haga un montón de estudios y el médico ni siquiera se los lleva al doctor y el médico ni siquiera los abre, ¿no? El médico le dice, no, tómese una aspirina, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera lo miró en los análisis. ¿Qué le diría a uno? ¿Para qué me autorizó tanto o para qué me pidió que me saque tantos estudios si ni siquiera lo va a mirar? Lo mismo pasa acá. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que analizar toda la información que tenemos de nuestro diagnóstico para que en función a eso, esa información nos va a determinar si la gestión que vamos a aplicar es gestión operativa o es gestión estratégica. Eso va a definir toda la información que nosotros obtengamos. ¿Quedó claro, Erika? Sí, ingeniera, muchas gracias. César. Ingeniero, una consulta, una empresa pública no puede hacer una gestión estratégica, ¿no? A ver, empecemos a ser más específicos. A ver, ¿qué dijimos que era la gestión estratégica? Era una información cuantitativa para tomar en cuenta los montos o hasta dónde quiere llegar. No es la gestión estratégica es una información que me dijimos cualitativa sin descuidar la información cuantitativa. Y también tome en cuenta que dijimos, está enfocada en el largo plazo. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de gestión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de gestión, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el sector público? Puede ser que el aplicar una hora, por ejemplo, una carretera, no la hacen ni una semana, no la hacen ni un mes, ¿no? Generalmente tardan años y años y años en poder desarrollarla. ¿Sí? Pero ese es un periodo de aplicación de ese recurso. No es una gestión donde nosotros estamos analizando, por ejemplo, para obtener utilidades y saber si las estrategias que hemos utilizado, que hemos aplicado, han sido las adecuadas o no. Cuando nosotros hablamos del sector público, del sector privado, por ejemplo, ya nosotros ahí hablamos de planificar, organizar, ya, ejecutar y controlar y retroalimentar, tomar decisiones si lo hemos aplicado bien o mal sobre los resultados que hemos obtenido. Pero cuando nosotros, eso es en el sector privado, pero cuando nosotros hablamos en el sector público, puede ser que nos tome 5 o 10 años, pero lo que estamos haciendo solamente es aplicar los recursos que nos han dado para beneficio de la sociedad. Y puede ser que esa aplicación dure un año, dure un mes, dure una semana, dependiendo qué tipo de trabajo vamos a utilizar. Por eso le decía, no es lo mismo, por ejemplo, ponerle un banquillo en una plaza, que es una inversión pública y como le digo, una inversión pública, pero es algo a corto plazo. En cambio, construir una carretera, que también es parte de una administración pública, por ejemplo, eso nos puede llevar, ¿cuántos años? 5, dependiendo, ¿no? Dependiendo la cantidad que vaya a tener esa carretera. Ahorita, jóvenes, en lo que nos vamos a enfocar solamente va a ser en la parte privada. ¿Ya? Solo nos vamos a enfocar en el área privada.
¿Listo? Porque si bien ustedes son ingenieros ambientales, ¿ya? Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en lo que es la gestión empresarial, pero gestión en el área privada. ¿Listo? Porque fácil sería, por ejemplo, que ustedes me digan, voy a ver gestión empresarial o voy a administrar, que si lo consideramos como sinónimo, pero voy a ver la administración de una institución pública. Ahí no hay dónde perderse, porque lo único que van a hacer es recibir los recursos y ver cómo lo van a invertir dependiendo de las necesidades que tenga la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una alcaldía, de una subalcaldía, etcétera. Acá no, acá lo que vamos, todos los grupos en esta materia, nos vamos a enfocar más que todo en el área privada, ¿ya? Donde ustedes van a ver a qué tipo, o sea, van a elegir una empresa. Esa empresa van a ver, ustedes tienen que administrar los recursos de esa empresa, organizarse, planificar y definir nuevas estrategias, si es que así lo requiere su diagnóstico. ¿Listo? El diagnóstico, jóvenes, es clave para que ustedes puedan definir su análisis FODA y eso le va a las directrices para saber qué tipo de estrategia van a utilizar. Ya en el sector público no lo van a hacer, solamente en el sector privado. Pero, ¿quién fue la persona que me preguntó sobre las empresas públicas? Yo, ingeniera, lo que le preguntaba también para recuperar la inversión, pero en la pública dice que no está para generar utilidades. Exactamente, usted mismo se ha respondido, ¿no? En las instituciones públicas no se recuperan inversiones, solamente se ejecutan recursos que se obtienen de acuerdo a la participación, ¿no? Que se tiene. ¿Por qué creen, por ejemplo, que Santa Cruz ahorita se está hablando mucho del nuevo censo? Porque se dice que Santa Cruz ya es el departamento con mayor cantidad de habitantes, por lo tanto, tiene que aumentar los ingresos por la cantidad de habitantes. Obviamente, o sea, por la demanda que se tiene, ¿no? Entonces, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Al hacer un nuevo censo van a demostrar que la población ha crecido y por lo tanto hay que exigir más recursos. Y las instituciones públicas no generan sus propios recursos, solamente lo único que hacen es ejecutar los recursos que le llegan. ¿Y cómo lo ejecutan? A través de los requerimientos de la sociedad, ¿no? ¿Qué le pide? En un colegio, por ejemplo, si ellos elaboran un colegio, en un colegio no están lucrando, no están obteniendo una utilidad. Si, por ejemplo, construyen un hospital, ese es para beneficio de la sociedad. No están generando utilidades. ¿No ven? ¿Por qué? Porque no están utilizando recursos propios, están utilizando recursos, por ejemplo, como les decía, que generalmente son, no me ponga, sigamos en video flores, porque generalmente los recursos son obtenidos a través de lo que son los impuestos, ¿no? Y ahí ya era el comentario que les hacía anteriormente. Por eso es que hasta los impuestos ahora con esta pandemia nos han puesto como nunca antes, ¿no? Para que la gente pueda pagar y poder seguir haciendo su obra, ¿no? Estamos hablando de las instituciones públicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para que continuemos? Ya tomé mi lista, jóvenes, por si acaso. Hay de aquellos que no estaban en video. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches, ingeniera. Ya nos había comentado, pero no logré entender muy bien. En la parte de gestión estratégica, decía que no desecha la información cuantitativa. Entonces, mi pregunta era a qué se refería con esa pequeña parte. Cuando nosotros hablamos de la gestión cuantitativa, por ejemplo, cuando nosotros analizamos nuestro diagnóstico, en la parte estratégica no solamente tenemos que tomar en cuenta la información externa, también la información interna. Y dentro de la información interna, ¿qué tenemos? Las ventas de los productos, las cantidades vendidas, esa es una información cuantitativa, ¿no? Nuestro estado de resultados, esa es una información cuantitativa. Eso es fundamental para poder tomar una decisión. A eso se refiere.
O sea, cuando nosotros hablamos de gestión estratégica, no solamente nos enfocamos en ciertos factores económicos, políticos, sociales, también tenemos que saber qué tenemos nosotros como empresa, y ahí viene esa información cuantitativa. Toma en cuenta con un gran porcentaje y con gran importancia la información cualitativa, pero no tiene que descuidar la información cuantitativa, porque nosotros tenemos que tener a la mano nuestro estado de resultados. ¿Sí? A eso se refiere. Aprovecho para saludar a doña Dolores Tacó, tanto semestre que la he inscrito y recién la estoy conociendo, ya la voy a conocer presencialmente en el examen. No sé, creo que 10 semestres la he inscrito en la materia, ¿no? Y recién la estoy viendo. Es un decir 10 semestres, ¿no? A disculpar. Jóvenes, se nos va a acabar el tiempo en menos de 1 minuto, ¿ya? De aquí ya, si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes, ¿ya? Próximo lunes 8:30 para poder terminar este tema, y el lunes, por favor, quiero que tengan todos ya su grupo listo para poder asignarles los temas y ya vayan preparándolo. Cosa que cuando les toque poner